Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de Pío de Pietrelcina, presbítero, más popularmente conocido como Padre Pío. La primera lectura de hoy viene del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 8. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos: reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 149 y el responsorio es: El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador es su Creador y Rey en el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en un triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, comentemos algo acerca de Padre Pío, de quien celebramos la memoria este día. Padre Pío nació en el año 1887, en mayo 25.
en el pueblo de Pietrelcina, Italia. Nació en una familia muy humilde, trabajadores del campo, y eran una familia muy religiosa, así que desde niño a Padre Pío pues se le inculcó el amor por Dios y también las devociones, particularmente a los santos. Desde muy niño, particularmente después de que vino a su pueblo un capuchino a predicar, un sacerdote capuchino a predicar, pues quiso ser parte de la comunidad de los franciscanos. Pero como la familia era muy pobre, pues el padre no tenía dinero para que recibiera una educación formal antes de que pudiera ingresar a la comunidad franciscana. Y a causa de esto, pues él tuvo que emigrar a Estados Unidos un par de veces para poder mandar dinero para que su hijo, Pío, pudiera ser formado y preparado para poder ingresar en la comunidad franciscana. Finalmente, a los 15 años, ingresa con los capuchinos y empieza su formación religiosa. Desafortunadamente, Padre Pío desde muy niño tuvo una condición física muy débil y varias veces tuvo que regresar a casa para que fuera atendido por su familia. Finalmente, en el año 1910 fue ordenado sacerdote dentro de la comunidad franciscana, pero nuevamente otra vez, a causa de su débil salud, tuvo que regresar a casa de sus padres para recuperar su salud antes de regresar. Finalmente después se reincorporó otra vez con la comunidad franciscana, pero en el año 1915 fue reclutado para la Primera Guerra Mundial. Pero, bien o mal, quizás fue una bendición otra vez, la salud débil de él lo forzó a que regresara a casa el año siguiente, 1916. Y es aquí donde empieza ya la trayectoria del Padre Pío, tal y como la conocemos hoy en día. A finales del año 1916 es cuando recibe la estigmata, las heridas de Jesucristo en su propio cuerpo. Y al principio, pues, muchos dudaban de esta gracia que él había recibido, pero para el año 1919 ya se había hecho muy popular pues su experiencia mística, que también a veces algunos comentaban que incluían que levitaba, y después más adelante algunos comentaban de que se bilocaba, o sea, estar en dos lugares al mismo tiempo. Adquirió una popularidad inmensa Padre Pío en su pueblo, donde vivía con la comunidad franciscana, al punto que venían gente de todas partes de Italia, de Europa y del mundo para hablar con él. Dedicaba casi 10 horas al día confesando, y se decía que tenía la gracia y el don de poder leer los corazones de la gente, y a algunos de ellos que no eran sinceros en su confesión, pues el Padre Pío los regañaba fuertemente, al punto de que después regresaban otra vez arrepentidos y dispuestos a ser más sinceros y transparentes en las confesiones que daban al Padre Pío. La Iglesia Católica hizo un par de investigaciones para comprobar si estas gracias de la estigmata eran real o si era algo diferente. Y para 1934 ya la Iglesia había afirmado de que las experiencias místicas del Padre Pío, las estigmatas también, pues eran reales y que no había por qué dudar de ellas. Entonces ya se le dejó con gran libertad, tanto para recibir a gente en su pequeña comunidad, en la iglesia, para seguir confesando y también celebrando la misa a la cantidad de gente que venía. Padre Pío, pues, aprovechó la popularidad que tenía para construir un hospital cerca de su comunidad franciscana para ahí atender a los enfermos. También en el año 1947 recibió una visita muy interesante del padre Karol Wojtyła. Quizá les suene
familiar este nombre, Karol Wojtyla, que en el año 1978 fue elegido como papa con el nombre de Juan Pablo II. Pues en ese año de 1947, en esta visita del futuro Papa Juan Pablo II, según dicen algunas anécdotas, que ahí el Padre Pío, no profetizando, sino que diciéndole que Dios tenía un papel muy importante para este padre polaco que lo vino a visitar. El Padre Pío siguió recibiendo a gente, principalmente para la confesión. Repito, dedicaba casi 10 horas para la confesión de gente que venía de todas partes del mundo. Y también se le atribuyen pues muchas sanaciones, gente que por medio de sus oraciones, de sus intervenciones, pues sanaban. Gracias a Dios le damos por este testimonio, esta vida del Padre Pío. Hoy en día aún este hombre santo tiene gran popularidad. Aún mucha gente sigue no solamente su historia, sino también las gracias que Dios aún sigue proveyendo por medio de esta vida santa entregada a Dios. Y que aunque nunca salió de ese pequeño recinto donde él dedicó gran parte de su vida, pues es ahí donde, en cierta manera, el mundo vino a él. Y desde ese pequeño rincón, pues, manifestaba la gracia, el perdón y el amor de Dios. Dice la historia que en el 50 aniversario de la estigmata que él recibió, pues la estigmata desaparece y al día siguiente él fallece. Gracias a Dios le damos por este gran testimonio, esta gran vida, y repito que aún sigue atrayendo, sigue jalando tanta gente a Dios por el testimonio de vida de este hombre. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Estamos leyendo, hoy y mañana estaremos leyendo de este profeta menor. Se le llama menor porque los libros de los profetas menores son pequeñísimos, ¿no? Y entre ellos está el de Ageo, que es uno de los más pequeños. Sí que entre los profetas mayores, después está este grupo de 12 que se les califica como profetas menores, y este Ageo es uno de ellos. Y hoy y mañana estaremos leyendo de él. Y el contexto de este profeta, Ageo, es en el regreso del exilio de Babilonia de la comunidad judía, que por un edicto del rey Ciro, rey persa, que permitió a la comunidad judía regresar a Judea para reconstruir el templo en Jerusalén. Pues en los años 536 BC, o sea, antes de Cristo, pues sale uno de los primeros grupos que regresan del exilio a Judea para reconstruir el templo y empiezan el proceso de reconstrucción, pero después se desaniman y el proceso de reconstrucción llega a un alto. Y es después, en ese periodo del 536 al año 520, cuando entra en la historia este profeta Ageo, que después de ver de que el proyecto de reconstrucción se ha parado, pues ahora entra él para reanimar al pueblo y para que lleven a cabo el proyecto por el cual el rey Ciro dejó regresar al pueblo judío para que vinieran y reconstruyeran el templo. Ahora, el templo es un símbolo de la reconstrucción del pueblo mismo. El templo es el símbolo de la identidad del pueblo judío con Dios. Y también es un llamado a reconstruir sus vidas después del exilio en Babilonia, que casi fueron unos 70 años. Así que este profeta entra en ese periodo cuando después de que regresaron los primeros grupos a Judá, pues se desaniman y paran la obra, y el profeta viene para reanimarlos y también para decirles que mientras que no estén unidos a Dios, mientras que no hayan renovado su pacto con Dios, su relación con Dios, pues todas sus vidas serán
infructíferas, de que no producirán el máximo, porque el templo representa la presencia de Dios mismo entre ellos, y si el templo no está construido, entonces simboliza de que Dios aún no es central a la vida de esta comunidad. Ahora, otro problema que estos judíos que regresando al exilio encuentran de que los que permanecieron en la tierra de Judá, pues ahora experimentan un cierto conflicto y envidias también por cuestión de poder. Y entre ellos los samaritanos que ven regresar al pueblo de Israel del exilio y que ahora que quieren reconstruir el templo en Judá, pues están temiendo de que ahora ellos puedan aumentar en poder en relación a ellos. Y los samaritanos pues los desaniman y los persuaden para que dejen de construir el templo. Y también esta es una parte del contexto del por qué la obra se ha parado y por qué el profeta Ageo ahora vuelve a reanimar este proyecto de reconstrucción, puesto que el templo representa la presencia misma de Dios. Así que otro segundo punto es ese, de que las tensiones internas entre los que permanecieron en Judea, mientras que los que vivieron en el exilio ahora regresan, y la tensión entre los que regresan y los que ya estaban presentes ahí, pues esto también es parte de la dinámica que busca cambiar y transformar este profeta. Dice, el día 1 del mes 6 del año 2 del rey Darío. Rey Darío es uno de los reyes persas que vino después del rey Ciro. Y el rey Darío, rey persa, pues también estaba a favor de que la comunidad judía reconstruyera el templo en Jerusalén. Así que en el segundo año de este rey persa llamado Darío, es cuando se lleva a cabo esta profecía del profeta Ageo para que se renueve el proyecto de reconstrucción del templo. La palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo. Así que el gobernador era Zorobabel y el sacerdote principal era Josué. Esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo, ¿no? Ese es el tema principal de la profecía que este profeta menor, Ageo, dice para la comunidad que está estancada en el proyecto de reconstrucción. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Esto debe de sonarnos muy familiar, pues es la situación también en la cual David vivió después de que puso paz en su reinado, después de que conquistó a los reinados vecinos, y David se construyó un palacio de cedro, ¿no? Mientras que el Señor, la arca de Dios, vivía en una tienda. Y es ahí cuando David le viene la idea de construirle un templo al Señor. Un proyecto que Dios no se lo dará a David, sino que se lo dejará a su hijo Salomón. ¿Okay? Pero sí, fue la misma idea que David, después de estar muy a gusto, muy en paz en su palacio de cedro, contempla de que el Señor, que está representado en el arca, pues vive en una tienda, ¿no? Pues esta es la misma idea que aquí está reflejando el profeta Ageo hacia este pueblo que aún no se decide por restablecer la relación con su Dios representadas en el templo. Dice, pues ahora dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. ¿Y qué es lo que le quiere decir el profeta Ageo al pueblo de Israel? ¿No? De que todos sus proyectos son inútiles cuando no tienen a Dios en el centro de sus vidas. Así que todo
los trabajos que desempeñan pues no dan el máximo, no rinden el máximo, no producen lo que deberían producir porque Dios no está en el centro de sus vidas. Y esto pues debe de sonar para nosotros también muy familiar cuando empezamos proyectos en nuestras vidas, particularmente cuando emprendemos nuestras carreras, ¿no? Y que hacemos proyectos tanto de educación, tanto de carrera, y ya después que pensamos que ya lo tenemos todo arreglado, después empezamos a preguntarnos, bueno, ahora ya tengo quizás la seguridad económica, mi seguridad de profesión, ahora sí puedo dedicarle tiempo a Dios, ¿no? Pues esto es lo que refleja esta profecía del profeta Ageo, ¿no? De que hacemos nuestros planes de vida en reverso, que primero nos arreglamos la vida según nuestros intereses, según nuestros deseos, según nuestros planes. Y después empezamos a cuestionar dónde encaja Dios en todo esto. Cuando debe de ser de que en el momento de planear nuestras vidas, en el momento de crear la fundación de nuestras vidas, es ahí donde Dios tiene que ser incluido. Y no como una cosa última, y no como una sobra, no como un simple adorno en nuestras vidas, ¿no? Y esto es prácticamente lo que el profeta Ageo le está diciendo al pueblo de Israel, que está estancado en su proyecto de la reconstrucción del templo, porque al no reconstruir el templo y dedicarse solamente a reconstruir sus vidas, sus viviendas, pues no han puesto a Dios en el centro, lo han dejado como al último, como un simple adorno en sus vidas y no como algo central de sus vidas. Y esta es la profecía, una de las primeras profecías que este profeta Ageo le dice al pueblo de Israel. Reflexionen, dice, pues sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Esto también nos debe de recordar a nosotros que somos mexicanos, pues las palabras de Nuestra Señora de Guadalupe cuando por medio de Juan Diego le dice al obispo de México de que le construya ese templo para que ahí pueda demostrar su amor, su compasión y misericordia para el pueblo de Dios, particularmente el pueblo indígena de Dios. Son palabras muy similares cuando dice, y mostraré en él mi gloria, dice el Señor. Pues bien, yo creo que una de las preguntas principales que esta profecía del profeta Ageo nos plantea es la siguiente, ¿no? ¿Cómo encaja Dios en nuestras vidas? Si es el centro o es simplemente un adorno, si es simplemente algo que consideramos hacia el final, después de que yo ya he llevado a cabo mis planes, de que yo ya he creado mis seguridades y entonces después empiezo a preguntarme cómo encaja Dios en todo esto. Si Dios no está presente desde el principio, entonces, ¿cómo es que Dios es el centro de nosotros? Y si lo es el centro, entonces, desde el principio, cuando creamos la fundación de nuestras vidas y de nuestros planes, entonces ahí tiene que estar plantada ya la cuestión, ¿cómo Dios encaja en mis planes de vida, mis proyectos de vida, en lo que deseo yo dedicar mi vida? Así que es una buena pregunta para nosotros, si verdaderamente Dios es el centro de nuestras vidas o simplemente algo secundario o algo simplemente que adorna ya lo que yo he venido haciendo según mis ideas, mis planes, de lo que yo quiero y deseo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, un Evangelio muy corto y es un Evangelio de transición, y aquí nos introducen a un personaje muy interesante, Herodes. Este no es el Herodes Magno que reinó cuando Jesús nace. Este es uno de los hijos de Herodes Magno. Herodes Magno, después de que muere su reinado, es dividido en cuatro partes, que son 4 de sus hijos. Y uno de ellos es Herodes, que él gobierna sobre la región de Galilea, lugar donde Jesús desempeña gran parte de su misión del reino de Dios, antes de dirigirse a Jerusalén. Y Herodes parece que ha escuchado mucho acerca de este hombre, Jesús el Nazareno, en quien reside el poder de Dios y que lleva a cabo pues sanaciones, expulsiones de demonios, y que ha dejado impresionado a este gobernador, Herodes Antipas. Y dice el Evangelio: en aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, ¿no?
Sí que ha escuchado muchos de sus prodigios, las sanaciones, expulsiones de demonios y quizás también de su predicación. Y tenía curiosidad. Quizás era la misma curiosidad que este mismo Herodes tenía cuando escuchaba hablar a Juan el Bautista, quien lo admiraba por una parte, pero que también lo resentía porque lo criticaba, porque Herodes había casado con la esposa de uno de sus hermanos, ¿no? Y que este Herodes, pues aunque respetaba a Juan el Bautista, pues no se podía quedar callado y a últimas es el causante de la muerte de Juan el Bautista. Y aquí resalta también parte del evento esto, ¿no? Quizás esa es la misma curiosidad que ahora Herodes tiene acerca de Jesús cuando escucha hablar de sus prodigios. Así que dice el Evangelio, porque unos decían que Jesús era Juan el Bautista resucitado, otros que había regresado Elías. Elías se esperaba de que cuando Elías regresaría para inaugurar la época del Mesías tan esperado. Y otros decían que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Así que Herodes se entera de que hay muchas expectativas acerca de Jesús y que hay diferentes opiniones acerca de quién pueda ser él. Pero Herodes, dice el Evangelio, se decía a sí mismo, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Pues esta curiosidad de Herodes acerca de Jesús se realiza mucho más adelante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es condenado y es llevado ante Pilato. Pilato lo entrevista y en medio de esa entrevista que le hace Pilato a Jesús, se entera de que Jesús es de Galilea. Y estando en Jerusalén, Herodes de visita, pues entonces Pilato se lo manda a Herodes para que Herodes resuelva el caso de uno de sus súbditos de la región de Galilea. Y ahí finalmente se lleva a cabo esta curiosidad de Herodes por Jesús. Pero la curiosidad de Jesús por Jesús, la curiosidad de Herodes por Jesús, pues era una curiosidad como simplemente de circo, ¿no? De a ver si él podía ver algunos de los prodigios que la gente tanto hablaba acerca de él, ¿no? Para Herodes, Jesús era simplemente un acto de diversión, un acto de circo, y quería entrevistarlo para ver si en presencia de él Jesús podía ser uno de estos prodigios, ¿no? Pero tristemente este gobernador Herodes no tiene interés ni en la persona de Jesús ni en la misión de Jesús y simplemente quiere ser divertido por él. Para poder entender a Jesús tenemos que entender su vida, particularmente tenemos que entender su pasión, muerte y resurrección. Y Herodes no tiene ningún interés de todo esto. Jesús mismo, cuando también unos griegos vienen y quieren entrevistarse con él y se acercan a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dicen, queremos ver a Jesús. Y Jesús les dice esas palabras impresionantes, enigmáticas, que dice, si la semilla de trigo no muere, no hay vida. Son palabras interesantes que Jesús dice en torno a esa petición de estos griegos que quieren ir a verlo, ¿no? Así que ver a Jesús, conocer a Jesús, tienen que ver con conocer la totalidad de su persona, tanto de sus enseñanzas como de su pasión, muerte y resurrección, y de que si no sabemos, si no conocemos, si no nos identificamos, y si no nos dejamos, pues prácticamente cuestionar por esta vida del Dios encarnado en este hombre llamado Jesús el Nazareno, que en su predicación, que en su vida misma, que en su pasión, muerte y resurrección no solamente cuestiona al pecado y a la muerte misma, sino también nos cuestiona a nosotros si queremos ser parte de este gran proyecto del reino de Dios. Que al dejarnos atraer, al dejarnos iluminar, al dejarnos identificar con su vida, pues nos introduce a la vida en Cristo, a la vida del reino, a la vida de los hijos e hijas amados de Dios. Así que conocer a Jesús no simplemente es algo superficial, es un entrar en relación, es ser cuestionado, es ser impactado y dejarse uno transformar
por la presencia del Dios encarnado y que ha venido para nosotros, para salvarnos de nosotros mismos. Así que Herodes no tenía ningún interés sincero de conocerlo, simplemente quería ser divertido como un acto de circo. Pero qué triste que perdió la oportunidad de verdaderamente tener un encuentro con el Dios mismo. Y después de que se llevó a cabo ese encuentro de Herodes con Jesús, nos dice de que Pilato y Herodes, que eran enemigos, después se hacen amigos por haber tenido este encuentro con Jesús, que tanto el uno como el otro desprecian, que Pilato se lava las manos de él y Herodes simplemente lo ve como una diversión. Si no nos atrevemos a ver más profundamente quién es este hombre y qué es lo que viene a comunicarnos y qué es lo que viene a ofrecernos, pues igualmente nos quedaremos con las manos vacías como tantos que desprecian el tesoro que se les da, que se les ofrece. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.